Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen miércoles dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, buen miércoles. Gracias, Darcy, igualmente. Bienvenidos todos ustedes, amigos. Los miércoles, como acostumbramos, vamos a estar en nuestra sección de diálogo con un invitado economista con quien vamos a estar hablando de un tema de actualidad, la hiperinflación, el deleite, el disfrute de la antieconomía, porque definitivamente para muchos, y eso es lo que queremos conversar con nuestro invitado, esto que está ocurriendo de la hiperinflación no es algo casual, es algo pensado, planificado y brillantemente ejecutado, pensamos algunos. Y nosotros de por medio. Por supuesto. Con ese monstruo como es la hiperinflación. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es nuestro buen amigo, colega, el economista Aldo Contreras Sanitá. Es en el programa, yo creo que es en este el único programa donde se menciona tu segundo apellido en honor a Viviana, ¿no? Ok, bienvenido Aldito, ¿cómo Aldo, estás? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, en la mayoría de los medios es Aldo Contreras a secas, pero una vez Darcy me hizo una recomendación que yo bien valoro y es incluir ese apellido, y en los últimos días hemos tratado sobre todo de ponerlo para que nos conozcan no solo como Aldo Contreras, sino también Sanitá, producto de esa historia que también une a Venezuela, sobre todo por estos días, como todos y como muchos inmigrantes, en mi caso de mi familia materna italiana y mi familia paterna colombiana, y esa unión de que Venezuela permitió mucho tiempo hacerse en este país y en donde todo era posible. Bueno, es que los tres que estamos sentados aquí tenemos ascendencia sangre extranjera. Colombiana, exactamente, y con muchísimo orgullo, de verdad que sí. Aldo, vamos a hablar hoy, por supuesto, un tema de mucha relevancia, y quién mejor que tú para compartirlo con nuestra audiencia. Intitulamos la temática de esta sección Dialoguemos: hiperinflación, el deleite de la antieconomía. Muchos economistas de diferentes tendencias coinciden que el desmantelamiento, por no decir la pulverización de la moneda venezolana, se debe al mal manejo de las finanzas por parte del gobierno. Y no vamos a hablar solamente del gobierno actual, sino de gobiernos, muchos gobiernos atrás. Aldo, empecemos por explicarle a nuestra audiencia qué es la antieconomía, porque mucha gente dice, sí, es verdad, no puede hablarse de la economía venezolana si se toma en cuenta lo que conlleva, lo que significa y lo que trata la economía como una ciencia social, sino es todo lo contrario. Sabemos que lo contrario a economía es despilfarro, pero ¿qué es antieconomía? Bueno, Darcy, yo creo que el venezolano lo puede entender fácilmente, no solamente porque lo vive día a día, sino porque la capacidad de asombro se va perdiendo todos los días. Bien lo hablábamos hace un momento, uno a veces se pregunta, bueno, si bien es cierto que el combustible, la gasolina, se vende en un mercado negro, en un mercado paralelo, en un precio que pudiera beneficiar al Estado, ¿por qué el Estado no sincera el precio de la gasolina? Uno se pregunta si aquí la gente, nadie está devengando un salario mínimo, porque cerca del 40% de la población está cobrando en moneda extranjera, pesos y dólares. ¿Por qué no se elimina, por ejemplo, ese concepto tan perverso y tan malvado hoy que existe en la economía venezolana, como es el concepto de salario mínimo? Dejemos de un lado el salario mínimo y pasemos a un lado el salario de mercado. Eso precisamente es la antieconomía. No es para lo que nosotros estudiamos, no es para lo que se crea esta ciencia económica, que permite es la distribución de la riqueza entre el mayor número de personas que sea posible. Hoy la riqueza está distribuida, pero dentro de un número muy pequeño y muy selecto de la población venezolana. Y ese número lastimosamente está representado por esas personas que en algún momento se eligieron para representarnos como políticos y como personas para que llevaran políticas públicas, políticas hoy que han desaparecido. Uno sale a la calle y parece que el Estado desapareció, entonces pareciera que la economía desaparece también, y entonces empieza a haber una clase de economía que ni siquiera es una economía subterránea, una economía informal, sino no es una economía del quítate tú para ponerme yo, es una economía del venezolano por el venezolano, es una economía delincuencial, en fin, todo lo opuesto a lo que la teoría económica establece, y es lo que estamos viviendo hoy los venezolanos. Ajá, pero ya va, perdón, Fidel, pero vivimos en una antieconomía, pero por ende la antieconomía va de la mano de la antipolítica. ¿Por qué? Porque la antipolítica nada más plantea el no permitir la alternabilidad en el poder. Ya está.
que va en contra de, politólogo. claro, va en contra de, y sobre todo si se habla abiertamente de formar parte, de pertenecer, de defender un sistema de democracia. La democracia se basa en la alternabilidad, y si no hay alternabilidad, entonces estamos en una antipolítica en la democracia. Efectivamente, Aldo, en esto que vivimos en Venezuela, que llamamos la economía venezolana, aquí no se cumplen, como tú estabas indicando, ni las leyes ni las normas de la economía. Aquí lo que vivimos es una distorsión impulsada intencionalmente, porque todas las políticas son distorsionantes de la economía. ¿Cómo hace el venezolano, qué puede hacer el venezolano para enfrentarse a esto? Bueno, yo creo que Fidel Darcy, el venezolano, ha entendido, y por eso cada día más, en el caso del estado Táchira, se vive a diario. Hablamos de que el 40% de la economía a nivel nacional se ha dolarizado de facto, pero si nosotros hablamos del caso específico del estado Táchira, pudiéramos decir que cerca del 70% de la economía se ha colombianizado. Y es una forma que ha encontrado el venezolano para sobrevivir. ¿Por qué? Porque hoy tan solo, para hablar de dinero en efectivo del total de la liquidez monetaria en manos del público, representa el 6%. Pero dentro de ese 6% están los billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100, que ya nadie quiere recibir. Ahora te reciben si acaso 100, 200 y 500. Han desaparecido las piezas del cono monetario. Eso ha llevado entonces a colombianizar la economía, y es una forma de que el tachirense o los venezolanos, en el caso de la dolarización, han podido sobrevivir, y más bien ahora se presenta esto como una oportunidad ante la hiperinflación. Efectivamente, nosotros hablamos de eso hace meses contigo, por cierto, sí. de que vendría Bien. esto. Muy interesante. Nosotros hemos cumplido una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, dialogando en este mediodía con Aldo Contreras Sanitá, economista. Bien, amigos, continuamos con ustedes aquí en Un Mundo de Economía en este mediodía de miércoles. Estamos conversando con el economista Aldo Contreras Sanitá sobre el tema de la hiperinflación, el deleite de la antieconomía. En el segmento anterior estábamos hablando, Aldo, precisamente sobre, tratando de dibujar, pues, qué es la antieconomía y cómo se puede entender y qué se puede hacer frente a ello. Ahora bien, como uno lo mire, sin lugar a dudas, el elemento fundamental que hoy caracteriza esta antieconomía a la venezolana es la presencia y la velocidad del desarrollo de la hiperinflación que nosotros tenemos en el país. ¿Cómo puede o qué debe hacerse en Venezuela, Aldo, según tu punto de vista, para superar la hiperinflación? Bueno, escribía entre estos días Toro Hardy, un economista, en su cuenta de Twitter, algo que yo he repetido en los últimos días porque creo que se acomoda muy bien, ¿no? Y Toro Hardy decía que la economía venezolana es como que te tome 10 bebidas energéticas y a los 5 minutos te tomes 10 Valiums, ¿no? O sea, la economía venezolana se ha vuelto esquizofrénica en los últimos días. Y es que hemos visto de algún modo el tratar de destapar ciertos controles dentro de una economía controladora y dentro de una economía que no cree en la economía de mercado. El nuevo presidente del Banco Central de Venezuela ha tratado entonces de frenar la liquidez monetaria, pero debido a las distintas presiones y a las sanciones norteamericanas y a la destrucción del aparato productivo, pues el Banco Central ha seguido emitiendo dinero inorgánico todos los meses, aunque ha bajado respecto de años anteriores, ¿no? Hay que decirlo, pero por otro lado tienes dos encajes legales que suman 157% que tienen a la banca a punto de un colapso. Estamos hoy en una crisis económica dada por inflación, de escasez, desabastecimiento, caída del Producto Interno Bruto, pero cuidado si llegamos también a una crisis de bancos, a una crisis financiera. A un crack. Ajá. Exactamente, producto precisamente de estos encajes legales que no dejan hoy que la banca pública y privada en general puedan prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las pocas que hoy sobreviven. Decía Consecomercio que solamente el año pasado, 2018, cerraron cerca de 10.000 empresas. De cada 10 agencias bancarias han cerrado 4. En la ciudad hace falta salir para uno darse cuenta. Soluciones hay muchísimas, pero pasa sencillamente por un cambio del modelo político para que traiga consigo un cambio del modelo económico, frenar la liquidez monetaria, llevar la producción de petróleo otra vez, según el Plan de Desarrollo Económico y Social, hoy debería estar en
6 millones y está cerca de 710.000 barriles de petróleo por día. Esto sin duda ha puesto en jaque el flujo de caja de petróleos de Venezuela y ir a una economía al final del caso y al final del día a una economía de mercado. La hiperinflación puede ceder, la hiperinflación puede bajar, pero hay que ir también hacia una conciencia económica de los ciudadanos que durante 20 años han estado en una antieconomía y que han estado tratando de sobrevivir buscando precisamente alternativas dentro de esa economía que el mercado les permite, como es el contrabando de extracción, en fin, las diversas, la especulación, y eso ha traído entonces sin duda un daño estructural a la economía venezolana que puede recuperarse, pero que cada vez que decimos esto, pues precisamente sigue pasando el tiempo y la solución política, que es la que necesitan hoy los venezolanos, no termina de llegar. Exacto. Mira que yo ayer comentaba algo, y es que el mundo está avanzando. Ayer Facebook lanzaba y anunciaba la salida de su moneda, que no la ha definido como una cripto, sí, pero la libra, ¿no? Y entonces nosotros hablábamos, cerca de 27 empresas están alrededor y decíamos, bueno, imagínate, el mundo avanza tecnológica, económica, financieramente a pasos agigantados. Social y políticamente también. Exactamente, y Venezuela todavía en problemas del siglo pasado, tratando de resolver el problema de la electricidad, que te afecta a los factores de producción, el problema del combustible, el problema de los servicios públicos, el problema de la inflación que descifraron y resolvieron los bancos centrales hace más de 50 años y nosotros todavía con el mismo problema del siglo pasado. Ese es parte del atraso que vivimos. De hecho, yo siempre lo he sostenido de que no hemos superado totalmente los problemas de orden primario. Si nos vamos a la pirámide de Abraham Maslow, en la jerarquización de las necesidades. Necesidades primarias que no están satisfechas, gobiernos primarios, economías primarias, porque si hemos dependido del 96% de que eso es lo recibido en ingresos en dólares a través de un recurso primario que se extrae del subsuelo, entonces ¿cómo estamos? Estamos totalmente atrapados por agujeros negros muy profundos aquí, y no solamente desde el ámbito económico. Es así, sabemos cuáles son los problemas, cada vez se agudizan más, la capacidad de resistencia del venezolano es insostenible ya esta situación para que un país se mantenga alto. Debe haber una opción para salir de todo esto y fundamentalmente dentro de una política económica tiene que abrirse la oportunidad de libertades económicas, de una política de apertura y la presencia de la inversión extranjera, no solamente por multilaterales, sino también por inversionistas privados, foráneos. ¿Qué factores obstaculizan para que haya una apertura de mercado, un país donde hayan libertades económicas y se atraiga la inversión foránea? Bueno, sobre todo el respeto a la propiedad privada, la repatriación de capitales, si bien es cierto que ha sido de algún modo sincerado y ha sido, por llamarlo de algún modo, desmontado el control cambiario, aunque no en su totalidad, se necesita mayor apertura económica, se necesita que el mundo deje de considerarnos una dictadura, porque hoy Venezuela es considerada como un gobierno en el cual hay presencia una dictadura y eso no abre el aparato productivo, no abre el riesgo país que debe bajar. También Venezuela ha incurrido en default al no pagar algunos intereses y algunos bonos, compromisos financieros internacionales. Se necesita muchos factores que van desde lo jurídico, lo político, lo económico y lo social para ir a esa apertura de mercados en donde la inversión extranjera pueda venir. Venezuela necesita volver a una economía de mercado. Hoy en Venezuela pues hay una apreciación del tipo de cambio real y hay productos que en Venezuela cuestan $3, mientras en los mercados internacionales un producto sustituto cuesta $1. Eso pone a Venezuela muy poco competitivo, cosa que no pasaba hasta 2018. Entonces, todos los días, bien como dice Darcy, el problema de la economía se va agudizando porque se va dejando pasar y los actores económicos siguen con una visión controladora, una ley del trabajo totalmente vetusta, un código de comercio de 1955 que no sirve, el irrespeto a la propiedad privada, entre otras muchas cosas más, valga la redundancia, que no permiten a Venezuela avanzar hacia una economía de mercado como hoy vive el mundo y ha podido sopesar la mayor cantidad de problemas posibles. Claro, todo eso a la final genera desconfianza y eso no va a traer inversionistas, jamás. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial para continuar nuevamente dentro de algunos segundos conversando con el economista Aldo Contreras Sanita sobre el tema de la hiperinflación. Ya venimos.
estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Miércoles de Dialoguemos. Nos acompaña Aldo Contreras Sanitá hablando sobre hiperinflación, el deleite de la antieconomía. Aldo, el cono monetario se ha cambiado ya 3 veces en 20 años. La primera vez fue el 1 de enero de 2008 por el presidente Chávez. Se le quitó al bolívar 3 ceros. Pasó de un bolívar a un bolívar fuerte, que recuerdo perfectamente el eslogan que manejaba el Banco Central: para una economía fuerte, un bolívar fuerte, un país fuerte. Ustedes lo recordarán. A mediados del año pasado, 2018, el presidente Maduro anuncia la reconversión de que se pasa del bolívar fuerte al bolívar soberano, quitándole 5 ceros a la moneda. Ya van 8. Sin embargo, el pasado miércoles 13 de junio anunció, en menos de un año haber transcurrido esta segunda reconversión, que vienen nuevas, se presentan a través del Banco Central de Venezuela. Paulatinamente aparecerán 3 nuevas denominaciones, billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. ¿Hasta cuándo tantas reconversiones? Es el eterno ritornello, es un déjà vu. Pero con este anuncio y la aparición de estos nuevos billetes de altas denominaciones se pone en evidencia. Se oficializa la hiperinflación y por ende eso lo que ocasiona es una mayor devaluación, mayor empobrecimiento, mayor miseria. Así es, bueno, estos nuevos billetes, estas nuevas piezas monetarias, lo que vienen es a reconocer el fenómeno de la hiperinflación. Agosto 2018 apenas se da la reconversión monetaria, no han pasado ni siquiera 9 meses desde la reconversión monetaria, cuando ya el Banco Central de Venezuela se ha visto en la obligación, producto de la hiperinflación, a sincerar el nuevo cono monetario. Hablamos ya en argot, en empresas, en finanzas, ya hablamos otra vez de millones. En enero no estábamos hablando de millones, sí, y 5 meses después ya otra vez la economía empieza a hablar de millones. Y esto no viene a resolver el problema, porque el billete de más alta denominación del cono monetario, que ahora viene a ser el billete de 50.000 bolívares, es un billete que representa apenas $8. Con 6% del total de la liquidez monetaria, no viene a resolver el problema en efectivo, porque la hiperinflación, aunque ha cedido respecto del año pasado, sigue estando muy cercana al 1.000.000% anual, y esto va a hacer que nuevamente la economía necesite nuevas piezas monetarias. Esto es tan solo un preámbulo. En unos días ya vamos a estar necesitando el billete de 100.000, 300.000, 500.000 y el de 1 millón de bolívares, que no va a representar, porque el movimiento del tipo de cambio es diario. El movimiento del tipo de cambio del Banco Central de Venezuela se mueve absolutamente todos los días. Soluciones, el Banco Central tiene muchísimas. Dentro de ellas hablábamos de que con 1.070 millones de dólares el Banco Central de Venezuela, es decir, cerca del 15% de las reservas internacionales líquidas que tiene hoy el Banco Central, puede recoger el total de la oferta monetaria y hacer una nueva moneda. Bien, hablemos del peso, hablemos del nuevo bolívar, del bolívar triple X, como le querramos llamar, y poder hacer una nueva moneda que permita hacer transacciones en una economía donde hoy cada vez es más difícil. Están también los anuncios de Visa y Mastercard, que claro, Maestro también se va el 30 de noviembre, Visa y Mastercard serían el 30 de enero, con las fallas de conectividad, internet y electricidad que tiene hoy el país. Pagar con dinero plástico se hace cada vez más difícil. No hay efectivo. No hay efectivo. Entonces, no me quiero imaginar que ahora el Banco Central propone pagos a través de códigos QR o huella digital, todos con conexión en internet, pero ¿cómo si no tenemos ni siquiera servicio eléctrico, mucho menos conexión a internet? El presidente del Banco de Venezuela decía ayer que estaba profundamente preocupado y que le pedía a los consorcios Visa, Mastercard y Maestro que no se fueran del país, pero es un hecho que se van a ir, porque también Sudebans en días pasados emitía un comunicado donde los expulsaba un día, y al otro día dijo que no querría decir eso, que lo que quería decir era otra cosa. Que los malinterpretaron. Exactamente, entonces es producto de esta política económica totalmente esquizofrénica, de una política económica que no es planificada, o bien es planificada y tal vez los ignorantes somos otros que creemos que esto es parte del que como vaya viniendo vamos viendo, pero tal vez está bien articulada y bien planificada, aquí nada es casual. Esto ha traído consigo entonces obviamente, como lo decíamos en el primer segmento, la dolarización de la economía, pero no de los salarios, que es lo único que no se ha dolarizado. Se dolarizan los servicios, se dolariza hasta el tema de la gasolina, el gas doméstico, se dolarizan los colegios, las universidades, pero no el salario.
Bueno, es un tema que está bastante en boga y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a este sábado 22 de junio que estaremos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira hablando en una conferencia sobre mesas de cambio e intercambio de divisas entre privados. En mi página web pueden accesar aldocontreras.com o en el Instagram @aldo_contreras para mayor información, porque es una forma que tienen los empresarios y los sectores para poder sobrevivir en medio de la única y la peor hiperinflación que ha sufrido no solamente parte del continente, sino también Venezuela. A nivel mundial, correcto. Aldo, una última pregunta. En este cuadro de cosas en el que estamos, si no ocurren cambios políticos ni económicos, tú como economista, ¿qué sientes? ¿Qué prevés a futuro? ¿Cuánto va a aguantar el país antes de fracturarse? Bueno, Fidel, porque vamos para una fractura. Muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que contestar con precisión. Sí, en economía siempre se puede estar peor y en economía siempre se puede estar peor, mejor. No hay techos ni hay fondos, es decir, aún podemos ir más al fondo abajo del abismo, exactamente. Ha controlado de algún modo la hiperinflación en los últimos meses, aunque todavía sigue estando en la senda entre el 30 y el 50% mensual, pero siempre se puede estar peor. La migración, que es una respuesta de la crisis económica que vive hoy el país, que llega a cerca de 5 millones de personas, seguirá en ascenso. Nuestros vecinos, nuestros países aliados podrán soportar más venezolanos en sus territorios. Ya Perú no puede con más, Colombia no puede con más, las islas del Caribe no pueden con más, Ecuador no puede con más, Argentina y Chile también se ha visto severamente afectados, Europa y Estados Unidos también. Entonces, ¿hasta dónde puede el mundo seguir recibiendo venezolanos? ¿Y hasta cuándo la política internacional y las relaciones diplomáticas van a seguir dilatando el problema real y el problema de fondo para la que fueron creados esos organismos? Y dentro del país, entonces, el sufrimiento y el todos contra todos. Así mismo. Porque así es como estamos. Bien, Aldo, muchísimas gracias por estar nuevamente Fidel, aquí con nosotros. Gracias. Y ya saben, amigos, bueno, muchísimas gracias por su atención. Debemos despedirnos, pero no sin decirles que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen mediodía. Así es, buen provecho para todos.